Muy buenos días, profesora. Muy buenos días a los colegas si es que eventualmente van a ver este video. Primero, quería comentarles respecto de uno de los conflictos que más me atrae en la actualidad, que si bien a pesar de que haya terminado formalmente, todavía persisten algunas situaciones internas que deben ser resueltas por la comunidad internacional. Escogí este conflicto para realizar una breve reseña analítica y también histórica de uno de los conflictos más cruentos del siglo XXI y también uno de los conflictos que representa uno de las más larga data, más larga duración para Estados Unidos. En este contexto también me gustaría mencionar una cita del presidente Joe Biden que señala que las tropas estadounidenses no pueden ni deben luchar en una guerra y morir en una guerra, que las fuerzas afganas no están dispuestas a luchar por sí mismas. Para entender mejor este conflicto resulta necesario hacer ciertas prevenciones y es por eso que me gustaría detenerme en algunos puntos fundamentales para poder entenderlo. En primer lugar, la duración del conflicto. Este se desarrolla entre el 7 de octubre del año 2001 hasta el 30 de agosto del año 2021, que es la fecha definitiva donde se retiran las tropas norteamericanas conforme a un tratado que vamos a mencionar más adelante, que es el Tratado de Doha, suscrito entre los talibanes y eh, Estados Unidos, principalmente liderados por Donald Trump. Al mismo tiempo, me gustaría señalar algunos antecedentes muy breves respecto a la guerra soviética con Afganistán. En el año 1979, Rusia invade Afganistán. Este conflicto se desenvuelve luego de la revolución de Sabur, que llevó al poder al Estado socialista gobernado por el PDPA, que era en aquel entonces el Partido Popular Democrático de Afganistán, recordando que estábamos en pleno contexto de la Guerra Fría, donde los bloques soviéticos y estadounidenses se enfrentaban por la disputa geopolítica global. Y bajo ese contexto los norteamericanos lo que hacen es realizar una operación. Esta operación se llamaba Operación Ciclón. Mediante ella, lo que buscaban principalmente es brindar apoyo de inteligencia, de soporte económico, pero también militar, a un grupo denominado los Mujahidines. Vamos a escuchar bastante a lo largo de esta presentación. Uno de las citas más importantes que encontré durante el desarrollo de esta investigación es que, en palabras de un ex consejero de Seguridad Nacional del presidente Jimmy Carter, perdón, Zbigniew Brzezinski, de Estados Unidos, señaló que a través de esta guerra y del fomento financiero a los grupos contrarios se buscó darle a Rusia su propio Vietnam. Entre las cifras más importantes de esta guerra, 80.000 soldados soviéticos invadieron Afganistán y también la guerra provocó grandes destrozos. Se estima que alrededor del 6.5 y el 11% de la población de Afganistán murieron en aquel conflicto. Pero otro aspecto interesante que me gustaría destacar es el apoyo militar norteamericano. Recordando que los mujahidines eran un grupo de rebeldes islamistas que lucharon contra la Unión Soviética, fueron principalmente solventados económicamente por Estados Unidos. De acuerdo a diversos informes, se estima que Estados Unidos cooperó con armas, con inteligencia, pero también con alrededor de 3.000 millones de dólares en el financiamiento de este grupo para financiar después la caída de la Unión Soviética. Algunos estudiosos señalan que este conflicto permitió y fomentó y potenció la caída de la Unión Soviética en el año 1991, luego de 10 años de conflicto. En ese sentido, Gorbachev, quien gobernaba para aquella época, decidió retirar definitivamente a las tropas soviéticas de Afganistán en el año 1989. También, bueno, aquí vemos las imágenes de las tropas soviéticas, pero también surge una figura que es bastante relevante, Osama Bin Laden. Osama Bin Laden, como muchos conocen, es la mente maestra de los atentados del 11S, uno de los atentados más graves realizados en la historia de la humanidad. En ese sentido, me gustaría señalar que luego de el conflicto soviético con Afganistán, muchos, muchos afganos resultaron principalmente dañados, fueron heridos en el combate, y es en ese sentido en que surge una figura bastante relevante, conjuntamente con Osama Bin Laden, que es Ayman al-Zawahiri, quien después, posteriormente, sería el líder de Al Qaeda y el número 2 en el coordinador de los ataques del 11S, quien en ese entonces creó algo llamado la base, que era este lugar donde los soldados concurrían para ser curados a través de diversas ayudas brindadas por este doctor. Con posterioridad, esta denominación, la base, que significa en el lenguaje pastún la base o Al-Qaeda, más conocido,
determinó que se creara una nueva base de operaciones de entrenamiento militar. Y así fue esta historia, esta anécdota contada por el propio Bin Laden en el año 2001 a través de una entrevista que fue realizada al medio Al Jazeera. También recordar que Osama Bin Laden estuvo detrás de algunos atentados, por ejemplo, el ataque al World Trade Center en el año 1993 y tres, y también diversos coches bombas que sirvieron de atentado en contra de diversas embajadas por ahí por el año 1998 en África, principalmente en Tanzania y también en Kenia. Avanzando un poco más en respecto a la historia, ya sabemos que surgen un grupo, que son los talibanes, que los vamos a escuchar también bastante a lo largo de esta presentación. Los talibanes o estudiantes en lengua pashtun son aquellos que hacen la yihad, o también la llamada Guerra Santa. Este grupo surge a principios de los 90 en el norte de Pakistán, principalmente eh, desarrollados luego de la retirada de las tropas soviéticas de este lugar, para llegar al poder en el año 1995. Ellos capturan la provincia de Herat y un año más tarde capturan Kabul, que es la capital, derrocando de este modo al presidente Rabani, que era uno de los fundadores del grupo de los mujahidines afganos. Al mismo tiempo, cabe señalar que este grupo de los talibanes, como bien conocemos en la actualidad, se caracterizan por ser un grupo bastante radical en la aplicación de la Sharia, que es la ley islámica. Los hombres se ven obligados, por ejemplo, a usar barba, pero lo más grave de todo es que las mujeres son obligadas a utilizar la burka, que es este elemento que podemos ver en pantalla, más o menos de color entre azul y celeste, que les cubre absolutamente todo el cuerpo. Más adelante también tenemos temporalmente los atentados, que finalmente son el punto detonante de la guerra, en el 11 de septiembre del año 2001. La atención del mundo, desde luego, se centró en aquel momento, principalmente en Afganistán, por ser el refugio de los eh, miembros de este grupo Al-Qaeda, que fueron los que desarrollaron toda la inteligencia relativa a este conflicto. Por lo tanto, cobra bastante importancia después lo que vamos a comentar en relación a las declaraciones del presidente George Bush, eh, pero finalmente quedarnos con que los elementos principales de aquello es que murieron alrededor de 3.000 norteamericanos y también otros miembros de todas las nacionalidades. Este era el centro financiero no solamente norteamericano, sino que mundial. La mente maestra, ya dijimos que fue Osama Bin Laden, pero también existían la cooperación de otros, como por ejemplo el pakistaní Khalid Sheikh Mohammed, que también jugó un papel fundamental en el surgimiento de estos atentados. Avanzando un poco más, el tipo de conflicto, desde mi punto de vista, se enmarca en un conflicto que en un inicio tenía un carácter interestatal, en una primera etapa que va desde el 7 de octubre del año 2001 hasta el 13 de noviembre del año 2001 principalmente, donde Estados Unidos se enfrentó de cierto modo también en contra de las fuerzas de aquel entonces, que son lo que representan las fuerzas islámicas de los talibanes. Con posterioridad también hubo una especie de combinación, una especie de guerra de cuarta generación, que comprende un conflicto del tipo asimétrico, también llamado de baja intensidad, principalmente debido a esta asimetría o esta inferioridad del grupo Al-Qaeda y los talibanes en comparación con los más de 800 mil millones de dólares que Estados Unidos invierte anualmente en defensa cada año. Para igualar la cancha, de cierto modo, la única forma que fue ideada a través de Khalid Sheikh Mohammed, que es el que mencionábamos anteriormente, es que se utilizaran los atentados particularmente. Y particularmente también los atentados del tipo aéreo, considerando que son literal unas bombas, viajando con más de 43.000 litros del estanque de combustible, que obviamente genera una onda expansiva bastante destructiva. También podríamos mencionar que podría ser conceptualizado de cierto modo como una guerra híbrida, en los términos usados por primera vez por el general Mattis en el año 2005, en el foro de defensa del Instituto Naval en septiembre de aquel año. Ese concepto es bastante importante porque es desarrollado también por un ideólogo que es Hoffman en el año 2007 y que lo caracteriza principalmente como aquel en que intervienen actores del tipo no estatal para poder infligir mayor cantidad de daño a sus adversarios. Utiliza, por ejemplo, diversas áreas, incluso el quinto dominio, que es el denominado ciberespacio, a través de distintos ciberataques que se generan para poder desvirtuar las defensas del enemigo.
Hoffman también lo utiliza principalmente para explicar los conflictos irregulares, principalmente en Hezbollah contra Israel. Algunas claves muy brevemente, ¿por qué invadieron Afganistán? Bueno, la inteligencia de la CIA descubrió que Bin Laden, el líder de Al-Qaeda, estaba en Afganistán bajo la protección de los talibanes. Existía una colaboración estrecha entre ambos grupos, por lo tanto se acusó a Afganistán de amparar a este grupo y se decidió invadir. ¿Qué fue lo que dijo el presidente George Bush? En una conferencia de prensa poco después de los atentados, señaló que ellos no harían ningún tipo de distinción entre aquellos grupos que cometen estos actos, es decir, los terroristas, y aquellos que los albergan o le dan refugio. Esto obviamente ya es conocido ampliamente como la guerra contra el terrorismo, declarada por el expresidente George Bush tras estos atentados. El Congreso norteamericano aprobó en la Cámara de Representantes por alrededor de 420 votos en contra de uno la invasión a Afganistán. Por ello, el 7 de octubre del año 2001, una coalición liderada por Estados Unidos lanzó ataques en contra de Afganistán. Ya para la primera semana de diciembre, el régimen había caído en su totalidad por las distintas regiones del país. También hacia la extinción, el 13 de noviembre cayó la capital, que era el centro de operaciones más relevante. ¿Qué hizo la ONU? Bueno, el 28 de septiembre del año 2001 el Consejo aprobó una resolución amplia, que es la resolución famosa 1373 del año 2001 relativa a ciertas medidas y estrategias para luchar en contra del terrorismo internacional, y también al mismo tiempo estableció un comité contra el terrorismo para poder vigilar principalmente la ejecución de las normativas que buscaban implementarse. También, a continuación, me gustaría mencionar un poco más respecto a los actores involucrados. Respecto a los actores, bueno, en primer lugar, por parte de Estados Unidos, liderado evidentemente por ellos, está la OTAN, dentro de aquellos, los países más relevantes. En contribución son algunos de los que mencionan y que pueden ver aquí en la pantalla: Alemania y Reino Unido, quienes básicamente apoyaron todo lo que hizo relación con la invasión, con el ataque, con la institución del régimen talibán. Se activó en virtud principalmente del artículo 5 del Tratado Constitutivo de la OTAN, que establece este régimen de que un ataque contra uno de los miembros se considerará como un ataque en contra de todos ellos. En ese contexto en que el combate se inicia este 7 de octubre y finalmente termina en diciembre del mismo año. Más adelante vamos a ver en las distintas etapas que existen ciertos periodos en que la OTAN, por ejemplo, no tiene un combate activo, sino que cumple más bien un papel de asesoría respecto a ciertos grupos que luchaban contra los talibanes. En diciembre del año 2014 deciden no intervenir, como mencioné, como acabo de mencionar, solamente para asistirlas, pese a que luego de aquella fecha mantuvieron la presencia de 13.000 soldados de la OTAN, que fueron los que vimos en estas imágenes el año pasado, que por parte de la descoordinación entre Estados Unidos y los otros aliados no hubo una coordinación eficiente para sacar a todos los militares que estaban apostados en ese lugar. También, obviamente, Estados Unidos, y también existen otro grupo que es también la llamada Alianza del Norte, que se generó también para combatir principalmente a los talibanes luego de la salida de los soviéticos. Entraron en una guerra civil que terminó con el apoderamiento de los talibanes en el 96 y que duró hasta el año 2001. También contratistas privados de seguridad, según algunas informaciones que pude obtener, el Congreso de los Estados Unidos señaló que existían ciertos contratistas privados de seguridad. Alrededor de 7.800 efectivos estadounidenses concurrieron hasta el último trimestre del año 2020. De parte del bloque liderado por Al-Qaeda, tenemos obviamente este grupo que ya expresamos algunas de sus características. También estaba el Emirato Islámico de Afganistán, son básicamente los talibanes o el gobierno talibán hasta el año 2001. Y el movimiento islámico de Uzbekistán, que es un grupo extremista fundado en el año 1991 por ex paracaidistas, por ejemplo, soviéticos. Un tal llamado Yuma Namangani fue el fundador de aquello. Y también estaba como interviniente el Partido Islámico del Turquestán, que me llamó poderosamente la atención cuando efectué esta investigación, porque es una organización extremista islámica que fue fundada por yihadistas uigures en el oeste de China, y que es considerado por muchos grupos como uno del tipo terrorista. También otros actores relevantes que no puse en pantalla, pero que también los quisiera agregar, son las presentaciones
perdón, las participaciones del Mullah Omar y también de Osama Bin Laden. El primero de ellos fue el fundador de los talibanes, quien muere el 23 de abril del año 2013, y cuya muerte se mantiene en secreto durante un largo periodo de tiempo, aproximadamente 2 años lo tuvieron escondido aquel secreto. Osama Bin Laden, como sabemos, es el cerebro del 11S, muere el 2 de mayo del año 2011. Yo todavía recuerdo aquel momento cuando en la operación Jerónimo se revelaron ciertas imágenes del presidente de la época, don Barack Obama, mirando en vivo cuáles eran las operaciones de los Navy SEALs, que eran los encargados de ejecutar esta misión en Abbottabad, en Pakistán. También mencionar que durante el periodo de la guerra no hubo misiones de mantenimiento de la paz. Eh, Según informaciones de, de la Organización de Naciones Unidas, principalmente en su página web, no existieron. Y la última misión de paz que fue desarrollada en Afganistán fue la denominada UNGOMAD en el año 1989 y que dejó de funcionar en marzo del año 1990. Recordar también que es evidente que siendo las operaciones de paz propuestas por el Consejo de Seguridad y teniendo Estados Unidos el veto, evidentemente que no iba a permitir una operación de ese tipo en tanto estuviese el conflicto bélico vigente. En este sentido, me gustaría mencionar ciertas etapas que yo pude identificar y son clasificaciones que yo he realizado, que es, en primer lugar, el modelo de escalada y desescalada. En cuanto a la primera fase, la fase de escalada fue un periodo bastante álgido del conflicto que se produjo en los primeros días, desde el 7 de octubre hasta la caída de Kabul el 13 de noviembre del año 2001. También mencionar que es necesario recordar que los talibanes antes, como ya mencioné, estaban en una guerra civil después de la salida definitiva de los soviéticos, eh, y que terminó con la llegada de los talibanes en el año 1996. Durante este periodo, que es la primera fase, el periodo álgido, se produjo el contexto que ya mencioné de la invasión de la OTAN en cooperación con la Alianza del Norte y obviamente liderada por Estados Unidos. La segunda fase es una fase más bien, a mi juicio, comparativamente con la primera de desescalada, donde la llegada de un líder bastante cercano a Occidente, don Hamid Karzai, el 7 de diciembre del año 2004, generó una cierta desescalada, obviamente que no absoluta por los conflictos internos que ya mencionamos y que se arrastraban desde hace mucho antes. Sin embargo, este periodo, de cierto modo, continúa más o menos latente hasta el 28 de diciembre del año 2014, de acuerdo a mi clasificación. Y una tercera fase, que desde mi punto de vista cabe necesariamente distinguirlo entre una desescalada del tipo internacional, puesto que el 28 de diciembre del año 2014 la OTAN pone fin a sus operaciones de combate a través de una ceremonia que fue desarrollada en Kabul. Asimismo, Estados Unidos en aquel entonces retira a miles de soldados y se pasa de esta función combativa directa hacia una función más del tipo de capacitación y apoyo a las fuerzas que estaban luchando contra los talibanes. Por otra parte, la escalada interna, como a mi juicio es como una paradoja, porque se produce una escalada interna como consecuencia de la intervención combativa de las fuerzas militares estadounidenses, principalmente porque los talibanes principalmente van adquiriendo y ganando terreno cada uno, va obteniendo mayores provincias bajo su mandato, y es en ese contexto que resulta bastante relevante señalar que esta escalada interna produce mayor cantidad de muertes entre los distintos afganos. Respecto a eso, hubo una especie de cambio de focos, respecto de cambio de foco en relación al tipo de combate que efectuaban. También Al-Qaeda y los talibanes principalmente se modificó, también haciendo ataques más a civiles, utilizando coches bombas, ya no tenían la infraestructura que tenían antes para poder haber desarrollado un ataque de una gravedad tal como por ejemplo la del 11S, por lo tanto también es necesario mencionarlo. Respecto a la metodología que decidí utilizar, es la metodología de Carl del año 1971, que permite explicar a cierto modo también este tipo de conflictos de carácter asimétrico. En ese sentido, la primera fase de concientización con anterioridad a la invasión de la alianza de la OTAN, que ya dijimos que era el 7 de octubre del año 2001, el régimen talibán estaba en una total desventaja respecto al poderío militar de su adversario. Y se hicieron conscientes de esta asimetría y elaboraron ideas para igualar el desnivel.
Por ese motivo, desde mi punto de vista, utilizaron los atentados terroristas como mecanismo para infligir la mayor cantidad de bajas y de pérdida y amedrentamiento hacia la población de Estados Unidos o de cualquier país que fuese víctima de los atentados. Así, utilizaron en este sentido Al Qaeda estos mecanismos con el objeto de cierto modo, equiparar el poder o la disparidad de poder que existía frente al poderío militar norteamericano. Si bien resulta bastante complejo aplicar un tipo de metodología cuando existen, por ejemplo, no solamente estados, sino que grupos de tipo terroristas que están actuando, eh, y eso, por supuesto que estoy bastante consciente respecto a aquello, la práctica y la realidad histórica de un conflicto de esta naturaleza no impidió que en el año 2020 se suscribiera un acuerdo en este sentido. También una fase de conflicto más abierto, que es una etapa posterior al 7 de octubre del año 2001 y posterior a esta invasión que ya hemos mencionado en varias ocasiones respecto de la OTAN y cuyo objetivo principalmente era derrocar al régimen talibán y también eliminar todas las células de este grupo Al Qaeda y que actuaron obviamente, como ya mencioné, en estrecha colaboración para desestabilizar a las grandes potencias o las potencias de Occidente. También existió una fase de equilibrio, a mi juicio, ya a partir de esta retirada de la OTAN del campo bélico, por llamarlo de alguna forma, es decir, del combate directo contra los talibanes y los miembros de Al Qaeda, se produce una especie de equilibrio, porque van ganando cierto terreno, como ya mencionaba anteriormente. El 18 de junio del año 2013 se abre una oficina política de los talibanes en Doha, que es la ciudad capital de Qatar, y en ella los talibanes anuncian que esperan mejorar ciertas condiciones o relaciones con otros países, bien, para poder dirigirse de cierto modo también a una solución pacífica en el conflicto y la ocupación con Afganistán. Este periodo fue preparado obviamente por los talibanes, quienes desde el año 2014 comienzan a agarrar terreno, distintas provincias afganas, y así en el año 2015, por ejemplo, de acuerdo a lo que señaló un funcionario de las fuerzas talibanas, ellos llegan incluso a tomar ciertas ciudades claves, como por ejemplo Sangin, que es una ciudad estratégicamente importante en la provincia de Helmand. También puedo identificar una fase breve de negociación, que es lo que mencionábamos anteriormente, luego que se abre esta oficina también da paso a los acuerdos de Doha en Qatar, que fueron el punto más álgido de la administración de Donald Trump, quienes llegan a negociar con los talibanes para generar el retiro de Afganistán principalmente. Pese a que ellos no contaban con el control total del territorio, ellos ya, de acuerdo a sus informes de inteligencia, ya avisoraban que los talibanes iban a tomar distintas ciudades, eh, solo bastaba un poco más de tiempo. También, desde mi punto de vista, existe en la actualidad, ya post retirada, 30 de agosto del año 2021, una especie de intento de peacekeeping que, a mi juicio, ha sido un fracaso. La ONU ha pedido en enero de este año alrededor de 5 mil millones de dólares para poder hacer un plan de respuesta humanitaria a Afganistán, para evitar, de cierto modo, una catástrofe humanitaria. Es el mayor llamamiento humanitario para un país en la historia de la organización en términos económicos. Su objetivo principalmente son 23 millones de personas que viven actualmente como pobres en Afganistán y que están sufriendo las consecuencias de este conflicto y de otros que también son del tipo interno. Alrededor de 1 millón de niños corren el riesgo de morir de malnutrición. Me aventuré durante este periodo de investigación a realizar una especie de causa del conflicto, que también resulta relevante al momento de hacer un análisis de este tipo. Desde mi punto de vista, resulta aplicable como causa del conflicto estas diferencias culturales conceptualizadas en los términos que fue propuesto por el académico Samuel Huntington como un choque de civilizaciones. Según este autor y siguiendo aquellos patrones, la civilización representa una cierta entidad cultural, compuesta por religión, idioma, grupos étnicos, diferentes niveles de heterogeneidad cultural. Por lo tanto, desde mi punto de vista, luego del ataque al 11S,
se avisora cómo las distintas culturas occidentales, con aquellas no occidentales o más bien musulmanas, generan una cierta fricción que finalmente determina, no solamente a partir del 11S, sino que con anterioridad a ello, con los diversos atentados, una divergencia cultural que dio paso a un estallido del conflicto. Em, Como ya mencionaba anteriormente, aquí se ven los dos líderes que el 29 de febrero del año 2020 suscribieron este acuerdo, el acuerdo de Doha con Qatar y los talibanes. Ya veremos a continuación las repercusiones que este tratado tuvo en el surgimiento de otros movimientos, como por ejemplo el ISIS-K, que considera a los talibanes traidores, por lo tanto están realizando en la actualidad varios atentados en contra de este régimen, para de cierto modo también amedrentarlo y generar temor e inestabilidad en el país. Este acuerdo, ya dijimos que fijaba un calendario, principalmente para la retirada definitiva de Estados Unidos de Afganistán luego de casi 20 años de conflicto. A cambio, obviamente, los talibanes se comprometieron a no permitir que se utilice su territorio para poder planificar algún tipo de atentado que pueda generar una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Bueno, finalmente ya vimos que el presidente Joe Biden anunció en abril del año 2021 que todas las fuerzas estadounidenses abandonarían el país para el 11 de septiembre, es decir, casi 2 décadas después. El 15 de agosto del año 2021, el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, ante la inminente llegada de los talibanes, huye del país y se produce en definitiva eh, un caos absoluto. Distintos atentados en el aeropuerto de Kabul, múltiples personas, perdón, miles de personas tratando de huir del país. Se estima que 400.000 personas durante ese periodo muy corto abandonaron por miedo a la imposición del régimen talibán. En cuanto a las cifras, que es bastante relevante para poder tener una mirada y una perspectiva más genérica, es que, según algunos, existen alrededor de 2.300 militares estadounidenses que murieron durante este periodo de casi 20 años y más de 32.000 civiles afganos. De acuerdo al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el gasto militar fue brutal. Se estima que alrededor de 778.000 millones de dólares hasta el año 2019 generó este conflicto. Se estima alrededor de 300 millones de dólares diarios. Es lo que gastaba Estados Unidos en mantener las tropas. Las muertes, bueno, ya los dijimos, 2.300 militares estadounidenses, más de 32.000 civiles afganos. Sin embargo, cabe destacar, por supuesto, que resulta bastante complejo realizar un desagregado de las muertes civiles y de los combatientes en relación a los afganos, obviamente por la naturaleza que se le asigna a cada uno, que Estados Unidos dice que eran básicamente combatientes, los afganos evidentemente que dicen lo contrario, por lo tanto no existen una cifra estimativa real y fidedigna que permita en este sentido eh, sustentar algún dato fiable o confiable en esta materia. La Universidad de Brown en el año 2019 sí estimó que el número de vidas que se perdieron entre el Ejército Nacional y la Policía de Afganistán era alrededor de 64.000 para el año 2000, perdón, desde el año 2001 hasta el año 2020. Y también estimó que 46.000 civiles fueron asesinados por distintos bandos en el conflicto bélico que acabamos de mencionar. Los soldados de la OTAN, fuera de los norteamericanos, fueron alrededor de 1.200 soldados que murieron. También las consecuencias de desplazados son bastante importantes de mencionar. Los desplazados internos, por ejemplo, según cifras que encontré, equivalen a 3.5 millones de personas. Los refugiados están alrededor de una cifra de 2.7 millones en distintos países. También desde la población total que se encuentra en esta diáspora de afganos, alrededor de Europa, alrededor de los países vecinos de Afganistán, son alrededor de 5 millones. En cuanto a los países de destino, Pakistán, principalmente porque limita, y también Irán, 1.4 y 1 millón fue lo que pude encontrar según las informaciones. Muy brevemente, no quise dejar pasar esta oportunidad de mencionar algunos de los puntos actuales, es decir, del año 2022. Ya vimos que hace un tiempo atrás, el 22 de junio del año 2022, hubo un terremoto de 6.1 que sacudió una provincia, la provincia de Paktika, en el este de Afganistán,
que determinó que alrededor de 1000 personas murieran, acrecentando de esta manera la crisis humanitaria en el país. Ya hice un esbozo bastante breve de los atentados. En la foto inferior vemos una de las víctimas siendo asistida por un grupo de personas, que fue un atentado cometido por ISIS-K, que es una rama del Estado Islámico que nace en el año 2015 y que básicamente tiene sus operaciones en Afganistán y en Pakistán, y que están realizando atentados continuamente porque consideran que los talibanes fueron traidores al negociar con Estados Unidos principalmente. También el punto principal, a mi juicio, y uno de los más relevantes, es la violación a los derechos humanos de las mujeres. El líder supremo de Afganistán, el día 7 de mayo del año 2022, señaló que todas las mujeres debían volver a cubrirse el rostro, perdón, en público con esta burka, imponiendo de esta manera las más severas restricciones a la libertad de las mujeres. Bueno, en definitiva, esa ha sido mi presentación y me gustaría terminar con el saludo, eh, básicamente dando las gracias, que en árabe se dice shukran. Muchas gracias.